Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Iván Gómez y nuevamente estamos aquí en la entrevista, este podcast empresarial que estamos llevando a cabo a través de las plataformas digitales de Explora Bahía, Canacope Servitur Puerto Vallarta y Canaco Servitur Bahía de Banderas y Compostela. Hoy, pues no es la excepción, tenemos una maravillosa entrevista. Me siento muy contento de tener como invitado a un maestro, es un abogado en el ambiente laboral, que vamos a entrevistar, que vamos a platicar con él. Es muy fuerte el tema porque vamos a ver la mentalidad laboral, la mentalidad empresarial, el cuidado de los empresarios, si estamos haciendo bien las cosas. Y pues sin más preámbulo, es un honor para mí presentar a mi invitado, al maestro Fernando, licenciado Fernando. Maestro, bienvenido a Puerto Vallarta. Muchas gracias, Carlos. Realmente para mí es un gran gusto estar contigo el día de hoy. Atiendo tu invitación amable, que siempre tan atento. Y por supuesto que estamos aquí a tus órdenes y a la orden del auditorio, por supuesto que hoy nos acompaña. Maestro, te quiero primero preguntar, ¿por qué te fuiste al derecho laboral y de dónde eres? Pues mira, Carlos, yo soy originario de La Piedad, Michoacán, la tierra de las mejores carnitas, por supuesto, y comentarles que pues soy el menor de 12 hijos. Una familia tradicional, una familia de trabajo, de lucha, de empuje. Mis padres, mi padre, mi madre, que fueron comerciantes toda su vida. Pues no es fácil controlar una familia con 12 hijos, pero que finalmente realizaron un gran trabajo con todos y cada uno de mis hermanos. Ahí es donde nace el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, la solidaridad con nuestra propia familia y bueno, pues es como estamos cohabitando distintas mentalidades y pues así eso se viene traduciendo en la formación que tú tienes como parte de una familia numerosa. Ahí es donde nace ese trabajo colaborativo y bueno, pues el derecho del trabajo es una formación que tenemos, Carlos, porque el derecho del trabajo trabaja con personas humanas, ¿sí? Con seres humanos, es una relación de armonización, que es lo que se puede traducir de una familia hacia una empresa. Un empresario tiene ese liderazgo, es visionario, tiene un emprendedurismo que inicia a veces desde su propia familia y eso lo traslada al ámbito productivo, al ámbito laboral. Quiero preguntarte algo. ¿Tú Sí. eres egresado de ahí de Michoacán, de La Piedad o de Morelia? De la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Yo cursé todos mis estudios primarios, secundarios, preparatoria en La Piedad. Posteriormente me traslado a la capital del estado, a Morelia, Michoacán. Y ahí es donde yo realizo mis estudios de licenciatura en la Universidad Michoacana. Regreso posteriormente a La Piedad, ya titulado, y bueno, comienzo al litigio de trabajo, el cual comencé desde un inicio con un abogado gran experimentado, don Federico Medina Torres, que era un extraordinario laboralista y fue quien también me fue guiando en el camino para seguir este sendero. Entonces, pues realmente es una condición que para mí, desde niño, es el manejo y el estar en la convivencia social todo el tiempo. Sí, entonces realizo una especialidad en Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tuve la oportunidad de ir a Salamanca, España, también a realizar una especialidad en Derecho del Trabajo. Y pues continué con mis estudios de maestría en el mismo posgrado de la Universidad Michoacana. Entonces, pues continuamos en el trabajo cotidiano de la capacitación, de la actualización, porque dirijo también el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, que también es un área de oportunidad para los profesionales del derecho del trabajo. Entonces, pues estamos apasionados en estos temas, Carlos. Pues qué bueno, maestro, porque yo traigo preguntas que te quiero hacer, porque vivimos en un país que tiene una cultura o un sistema político, social, familiar, económico, de todo dirigido al mundo laboral. Y tú operas en un trabajo donde inclusive acaban de hacer reformas a la ley en materia laboral, pero te fuiste por la protección y el blindaje de los empresarios, no tanto de los empleados. ¿Cómo inicia esta etapa de evolución? Porque la mayoría de los abogados, entrando en tema maestro, es ese blindaje
a los empleados, que nosotros nos da mucha alegría como Cámara Empresarial que tengamos alguien que esté enfocado directamente a la protección de los empresarios. Sí, mira, Carlos, esto responde al trabajo cotidiano que hemos realizado a través de 25 años de ejercicio profesional. Como te comentaba, yo comencé con un abogado laboralista a practicar y es como me fui formando en el camino. El abogado tiene esa doble función, a veces defender trabajadores, a veces defender patrones, pero lo que buscamos a través de esta nueva actividad que nos hemos formado es el armonizar las relaciones de trabajo. Ese es el camino, la sensibilización del sector empresarial. No se trata de ir en abuso de derechos, sino del cumplimiento de normativas mínimas. Entonces, ¿por qué existe ese mito siempre de que el empresario siempre pierde? Pues porque el empresario no se capacita, Carlos. Esa es la gran diferencia. Sí, cuando un empresario está capacitado, sabe cómo llevar sus relaciones de trabajo, sabe cómo contratar, sabe cómo tener su reglamento interno, se asesora, porque tenemos una gran desfortuna que el empresario no le dijeron cuál es el ABC de cómo llevar sus relaciones de trabajo. Wow. ¿Sí? Entonces no tenemos esa formación. Y por tanto, ¿a quién le encargas tus relaciones de trabajo? Generalmente siempre a tu despacho de contadores que a lo mejor no tienen esa formación laboralista. Entonces, hoy en día con la reforma laboral estamos enfrentando nuevos retos para el empresario. Así es. ¿Sí? ¿Por qué me voy a hacer? Maestro? Pues ya, tenemos la implementación de la nueva justicia de trabajo. Tenemos centros de conciliación. Tenemos un tribunal especializado en materia de trabajo con un juez que lleva el proceso y que ya no es tan fácil estar alterando hechos. Okay. El empresario tiene una gran desventaja que el derecho del trabajo es tutelador de los trabajadores. No estamos en una igualdad de circunstancias como puede suceder en materia civil. En un proceso laboral no es el que afirma está obligado a aprobar. Habrá que despojarnos de esa idea. ¿Por qué? Porque quien tiene carga probatoria es el patrón. Okay. El patrón tiene que decir a qué hora entraba, a qué hora salía, cuánto se le pagaba de aguinaldo, cuánto de vacaciones, todas las prestaciones que por ley las tiene que cubrir, tiene su obligación de probar. Sí, eso yo lo entiendo que técnicamente así debe ser, pero la pregunta del millón, ¿realmente la microempresa, la mediana, la pequeña empresa, lleva esas bitácoras? O sea, hace esos contratos. ¿Realmente con qué te enfrentaste al querer blindar a los empresarios? ¿Realmente sí están ávidos de crear esa conciencia de proteger su empresa o nos vamos al garate? Pues ese es el grave problema, que el empresario no se prepara en la cultura laboral. Okay. Es decir, todavía seguimos obrando a la buena fe. ¿Sí? Contratamos sin contrato, pagamos en efectivo, no otorgamos vacaciones, los aguinaldos los vamos pagando en partes, cosas que la ley no permite. Ha llegado empresarios a mi despacho donde me dicen, oiga, me llegó esta demanda, ayúdeme, defiéndame. A ver, páseme su contrato individual, no tengo. Páseme las nóminas, no le pago en efectivo. ¿Tiene seguridad social? No tiene seguridad social. No está afiliado al IMSS. Entonces, ¿cómo lo voy a defender? Wow. No tengo posibilidad de defensa. Sin documentación no le puedo defender. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a conciliar. ¿Sí? Hoy en día es más fácil, ante ese escenario, mejor conciliar, pagar más, que enfrentarte a un proceso que te puede resultar, ahorita puedes conciliar con 50,000 pesos por decir algo, no se me asusten, pero a la vuelta de año tienes que pagar una condena de 300,000 pesos. ¿Qué prefieres, Carlos? Realmente es una cuestión de cultura, tenemos que ir armonizando las relaciones de trabajo, porque están familias dependiendo de su salario, Carlos. Así es. Entonces, esa es la recomendación hacia el empresario. Tenemos que ir fortaleciendo sus relaciones de trabajo, porque finalmente el capital humano es el que hace a las empresas, es el que motiva. Entonces, maestro, ¿crees que la introducción de un empresario en un blindaje laboral son pasos sencillos que él cree que son difíciles? Verdaderamente es, digamos, sencillo. Hay cuestiones complejas que el abogado laboralista le puede ayudar, ¿sí?
Pero ¿cómo le va a ayudar el abogado laboralista si el abogado laboralista está más pensando en proteger al empleado que proteger al empresario? Esa es la duda nuestra, como dueños, de que realmente somos vulnerables al sistema. Por supuesto, pero es cuestión de organización, Carlos. A ver. Es cuestión de organización, porque si tú no te organizas desde que reclutas y contratas, tienes tu reglamento donde puedes sancionar. Hay un principio básico que se llama libertad de empresa y el empresario no lo sabe utilizar. ¿Sí? La libertad de empresa implica en que el empresario tiene la libertad de decidir en qué va a invertir su negocio, en su proyecto. Tiene la libertad de administración y decidir cómo va a organizar a su empresa, hacer su organigrama. Quiero una gerencia de esto, de ventas, de X. Bien, tiene esa plena libertad. Tiene la facultad de dirección de decir, mi producto tiene que llegar al extranjero, quiero que llegue... O sea, que no hay un formato laboral establecido empresarial que le obligue al empresario, que son esas las fuentes laborales que se pueda Efectivamente, ahí te va el siguiente. El siguiente es que tiene la facultad de contratación, la libertad de contratación y de sanción. ¿Sí? Que ese es el principio básico que el empresario debe de saberlo, como si fuera su Biblia en las relaciones de trabajo. Wow. ¿Sí? O sea, si tú te organizas y tienes tu empresa de manera interna, bien organizada, no tienes por qué temer a los conflictos de trabajo. Las demandas jamás se van a terminar, pero es diferente cuando enfrentas un proceso legal con pruebas, así no tienes ninguna evidencia. La ley te impone a ti la obligación de decirle al trabajador que le vas a entregar su aviso rescisorio porque cometió una falta. Sí, lo sorprendiste robando. ¿Qué vas a hacer? No lo vas a sancionar al momento, sino que tienes 30 días para sancionar y para eso necesitas tener evidencias. Okay. Y hay una rescisión justificada. Pero sí, yo lo entiendo, maestro, nomás que vamos yendo más corto, porque vamos a ver ahorita, si me puedes contestar, claro. ¿Qué debe hacer uno que va a emprender apenas? ¿Y qué tiene que hacer uno que ya tiene su empresa y tiene un desorden laboral? Ahorita me lo contesta. Yo nomás quiero decirte, ¿qué te has enfrentado de comentarios? Porque lo que yo he escuchado en las diferentes reuniones que tengo con empresarios es que, por literalmente, tenemos a una fuente laboral bastante mimada, bastante consentida, con muchos derechos. Ya les quieren quitar las horas de trabajo, les están dando, ahora me puede demandar porque no tiene el ambiente hostil para trabajar. Entonces sentimos los empresarios, porque nos formamos los empresarios en un mundo hostil, no es un mundo fácil. Yo quisiera tener las mismas oportunidades que tiene el mundo laboral. En el mundo empresarial se me cae el pelo, no como a veces, tengo que pagar la nómina, tengo que pagar la renta. Entonces, hacerle un mundo fácil a los empleados, sentimos los empresarios que es una afectación política, no sé derivada de qué, pero tendríamos para nosotros que visualizar de cómo podemos crear un ambiente laboral con mayor crecimiento económico. Mira, es importante la organización. Si un empresario tiene una área que se encarga de llevar las relaciones laborales, los famosos recursos humanos, los RHs, que nadie quiere, por cierto, en las empresas, porque finalmente es quienes están vigilantes de que cumplan los trabajadores. Si fortalecemos nuestras áreas de recursos humanos a través de recursos legales alcanzables, que tengan herramientas el propio empresario, de cómo hacer sobrellevaderas sus relaciones laborales, no tiene por qué estarse preocupando por esa circunstancia. Hay derechos mínimos, Carlos, que cumplir. Wow. ¿Sí? Derechos mínimos, solamente sujétate a eso. No es que tú vas a dar algo más de lo que la ley puede proporcionar. Okay. Digo, hay empresas que tienen contratos colectivos y a través de la negociación es como se ha logrado también avances significativos en prestaciones hacia empleados, pero no todas las empresas tienen esa condición. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empresario? Organízate, entra a esta nueva cultura laboral, entra a organizar tu empresa de manera adecuada, asesórate de un laboralista, tú dedícate a hacer lo que tú tienes, lo que tú sabes hacer. ¿Qué es lo que sabes hacer? Negocios. Tú vete a buscar tu cliente, a tu proveedor, busca cómo vas a exponenciar tu negocio, pero tienes una empresa organizada que se va a encargar de
llevar una armonización en sus relaciones de Oh, trabajo. ya te entendí. O sea que no necesariamente tengo que buscar un abogado laboralista cuando tenga problemas. No Me necesariamente. puede prevenir desde antes Claro. como parte de un plan de trabajo, un plan de negocios. En efecto, pues es que te decía, está la Biblia del empresario, Ay, ¿cómo se llama la Biblia esa? la libertad de empresa, Ok. principios básicos. Principios básicos. Sí, tómenlo en consideración, Ah. amigos, porque esta es una tendencia, es una principios que pueden utilizar para su propio beneficio. Es cuestión solamente de organización, de establecer una cultura laboral de pleno respeto a los derechos laborales. Así es. Sí, ahora tenemos nuevas tendencias conforme a las reformas de la propia Ley Federal del Trabajo. Tenemos que tener protocolos de no discriminación y eliminación de la violencia, que es una obligación patronal. Sí. Y hay pocas empresas que lo tienen. Que lo cumplen. Si llega una inspección del trabajo, olvídense, y no tienen nada, van a ser multas estratosféricas que puede llegar a tener consecuencias funestas. Entonces, es cuestión de organizar a su área de recursos humanos, tener tal vez a su abogado laboralista que pueda asesorarles, que les pueda hacer consejos, que pueda trabajarles los documentos legales que la empresa necesita en lo interno. Y eso es parte de lo que estamos exponenciando hoy en día a través de nuestra firma. A ver, entonces quiere decir que las empresas familiares, que son la mayoría, no necesitan llevar todo este tipo de requisitos. Por supuesto que sí. A ver. Aquí no hay una diferenciación. La empresa de la esquina, la tienda de la esquina, el Esa. tendero, debe tener, si tiene un solo empleado, el mismo que debe tener su contrato de trabajo. Ok. La ley no distingue, aplica para todos, desde un solo empleado hasta 500,000 o los que puedan ser. Entonces, todo empresario tiene que cumplir, ¿sí? Tenemos consecuencias si no se cumplen. ¿Qué puede pasar? Te llega la inspección del trabajo, tienes un conflicto con tu empleado y no sabes cómo actuar. Bueno, pues para eso tienes un reglamento. El reglamento es un documento tan importante en toda empresa que es la normativa básica para llevar... Sí, el reglamento es la normativa que el propietario, el dueño, el patrón, le extiende a sus colaboradores o a sus empleados. Ahora, ¿qué derechos tienen dentro de la instalación los empleados? Por supuesto, o sea, hay derechos mínimos que tenemos que cumplir. Sí, esos mínimos. Sí. Eso es... Entonces, ahí los tenemos que tener plasmados dentro del reglamento. Ok. Es decir, por ejemplo, un trabajador, ¿a qué se hace acreedor cuando llega tarde? Y está acumulando retardos. ¿Cuántas faltas van a ser susceptibles o cuántos retardos van a ser susceptibles de descuento? Eso no lo plasmas en un contrato individual de trabajo, esto tiene que ir, porque esto son normativas generales para todo trabajador. ¿Sí? Tú tienes la posibilidad ahora en día, por seguridad, tener tus cámaras de video de seguridad interna. ¿Sirven en un juicio laboral? Por supuesto que sí. Entonces, tienes manera de controlar tu negocio, incluso hasta a distancia, Carlos. Entonces, también tenemos que tomar derechos mínimos, ¿sí? Es decir, no vas a meterte en la intimidad del trabajador, porque esas cámaras tienen que estar en lugares comunes. No vas a instalar la cámara en el baño, ¿sí? O en áreas privadas, donde un vestidor, no, ahí sí. Por eso tienes que tener bien claro cuáles son los derechos mínimos que tú debes de cumplir para evitar precisamente conflictos. Si hay áreas de trabajo donde hay mucha comunicación con los trabajadores y luego resulta que son muy confianzudos y luego se están insultando, bueno, pues hay faltas administrativas que tenemos que sancionar y tu reglamento tiene que plasmar esta serie de conductas que son sancionables para poder llegar incluso a una rescisión. Maestro, ¿el reglamento lo puede hacer aunque tengas un solo empleado? Sí, por supuesto. Ok. Son las normas que tienen que regir en todo negocio. Entonces, no se le toma la importancia, y digo, es lo que alcanzamos a vislumbrar, que el empresario le hace falta este empuje. Necesitamos darle estas herramientas que sepan utilizarlas para propio beneficio del negocio. Ahora, por cultura, maestro, ¿cómo le quitamos a los empresarios esa falsa idea de creer que tener su empresa bien acomodada es un gasto? ¿Cómo le quitamos que el que tenga un contrato, que el que tenga estos reglamentos internos no son costosos, pero le van a dar estabilidad económica a su empresa? Por supuesto. Mira, nosotros decimos, la tranquilidad no tiene precio. Cuando tú vas a emprender un negocio,
Digo, el abogado no lo ocupas hasta que tienes el conflicto. Sí, Sí. también para prevenirlos. Y la tarea que nosotros realizamos es la labor de prevención. ¿Sí? Decirle al empresario que la prevención no es un gasto, es una inversión a largo plazo para certeza de las relaciones de trabajo en su empresa. Tenemos casos, Carlos, que empresas están celebrando contratos temporales de trabajo, 3 meses, 6 meses, un año, pero eso no le da estabilidad en el empleo a su capital humano. Porque ¿qué va a suceder? Ese trabajador, lo único que va a suceder es que no se compromete con la empresa, no tiene ese sentido de pertenencia porque sabe que va a llegar a su fin su contrato y no tiene la certeza que se le vaya a renovar. Eso lo que ocasiona es que se la va a pasar buscando otro trabajo y no se va a comprometer contigo. Me está dando una idea Entonces, clara, maestro. no tiene objeto. Pero yo me quedo con esta pequeña duda y quisiera que tú me ayudaras porque eres un profesional. Les dije que teníamos un invitado especial. La cultura, todo empleado sabe sus derechos. O sea, pero todo empresario no sabe sus derechos laborales o patronales. Porque nos damos cuenta que vivimos bajo un sistema muy arraigado en el mundo laboral, que no es malo, pero todo el sistema educativo se refiere en crear mayores empleados, en que conozcan sus derechos como empleados, pero no se está, ¿qué tendríamos que trabajar las cámaras? ¿Qué tendríamos que trabajar los gobiernos? ¿Qué tendría que trabajar la sociedad para que los jóvenes, los estudiantes, las nuevas generaciones ya vengan con esa visión de cultura empresarial, sabiendo cuáles son sus derechos, cómo tienen que... Yo creo que sería un trabajo magnífico que hiciéramos para que no tengamos tanto litigio laboral en México. Efectivamente, Carlos. Mira, ahí está la importancia del derecho del trabajo. No lo tenemos en las universidades, no los tenemos, ni siquiera en la primaria te pueden decir, te ponen a estudiar el 123 constitucional. Así es. Sí, en algunos casos, porque bueno, le he ayudado a mis hijas a realizar tareas, pero no tenemos esa formación para el trabajo. No tenemos una formación para emprender, no tenemos formación en finanzas, no tenemos una formación empresarial. Entonces, en el camino vamos aprendiendo, Carlos. ¿Sí? Ya hasta que tienes un capitalito, un ahorrito, entonces ahora sí quieres emprender y es como inicias un gran proyecto. Puedes iniciar una gran empresa, pero nadie te dijo que tenías que respetar derechos mínimos. Sobre la práctica tú vas aprendiendo porque te dicen, oye, tienes que llevar un contrato. ¿Sí? O te demandan. O te demandan, que es donde la forma más gravosa de aprender derecho del trabajo, pero finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Podemos ir trabajando en fortalecer esa cultura laboral. Capacitación esencial. Wow. Desde el empresario, desde el cabeza, desde el líder, desde el dueño, porque a él es el que le va a doler el bolsillo en el momento en que tiene que pagar indemnizaciones por una rescisión mal hecha. ¿Sí? Los trabajadores, digo, no todos, pero la gran mayoría siempre se abusa de esa carga probatoria que tiene el empleador en un juicio. Y los abogados, nuestros colegas también, pues que también somos muy dados a buscar salarios caídos en exceso, pues también nos beneficia, ¿no? Pero si el empresario está capacitado y lleva una buena organización, olvídate. Vas muy bien, pero me gustó esta conversación que dijiste. ¿Tú crees, es una pregunta así fuera del aire, ¿tú crees que muchos abogados meten más problemas de los que no hay? Cuando ven alguna carga probatoria o algo que se les puede incidir en alterar el orden hacia el patrón. Mira, ya con la nueva justicia de trabajo ya es más complicado. Sí, ahora ya no es como las juntas de conciliación y arbitraje, bueno, ya van en proceso de extinción, pero ahora tenemos que enfrentar la justicia de diferente manera. Ya los abogados también tenemos limitantes, ya no es tan deliberado el mentir. Porque un juez laboral, que ahora es el que juzga a un empresario y a un trabajador, es el que tendrá la responsabilidad de que si alguien miente, de inmediato lo va a multar. Ya no podemos llevar un testigo aleccionado para que diga que él vio que se le despidió. No, si no es real, olvídate, corres el riesgo incluso hasta que se le dé vista al Ministerio Público. El abogado también tiene responsabilidad porque si llego yo a alterar los hechos y resulta que se prueba lo contrario, también yo lo llevo.
Ya tenemos el caso de un abogado, un colega en Zacatecas, que en una confesional le preguntó el juez, oiga, ¿por qué dice usted que tenía un salario de 800 pesos si las nóminas dicen 500? Dice el trabajador, yo le dije a mi abogado que eran 500 pesos y el abogado estaba presente. A ver, señor juez, el juez le dice, ¿es cierto eso, abogado? Pues sí. Entonces, ¿qué sucedió? Lo multaron con 10,000 pesos por haber alterado el salario. Wow. Entonces, ya no es posible seguir también en la cultura del abogado, estar alterando hechos que no son susceptibles de prueba. Entonces, ahí está la importancia de tener documentos. Papelito habla, decimos en el argot. Si no tenemos ese contrato, si no tenemos ese reglamento, si no sancionamos con un aviso rescisorio legal, vas a tener problemas, empresario. Vamos a tener que ir trabajando en la capacitación. Esa es la clave del éxito en este momento. No veamos la prevención como un gasto, es la inversión, es la certeza en tu empresa, es la certeza en tu patrimonio y es la tranquilidad para llevar un negocio que sea próspero. No, pues maestro, no me queda más que solamente comentarte, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Pues es nuestro próximo campo de acción, Carlos. Ahora agradecerte esta hospitalidad, esta apertura que nos das. Nuestra empresa, Mergen Soluciones Jurídicas, pues abre sus puertas aquí a través de la Canacope, la Canaco, donde vamos a estar a sus órdenes. Vamos a iniciar, nuestra firma tiene 17 años de creada. Cumplimos 17 años ahora el 1 de noviembre. Y tenemos nuestra base en Morelia, pero tenemos nuestras sucursales en la Ciudad de México, Guadalajara, ahora Puerto Vallarta y Zamora, Uruapan. Entonces vamos creciendo en esta dinámica de apoyo hacia el empresario. Sobre un blindaje turístico. Efectivamente, bueno, no solamente turístico, legal laboral, que eso es lo que tendremos que ir trabajando para el fortalecimiento de las empresas. Eso es parte de nuestra tarea. Llevar al empresario a buen puerto con la certeza que le debe de dar a sus empleados y sobre todo hacer relaciones de trabajo armónicas, duraderas, que le pueda traer un mayor beneficio. Y sobre todo solucionar el problema que tenemos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas de que no hay fuente laboral, ya no quieren regresar a las empresas porque no se les respetaron sus derechos, porque se le coartaron. Entonces yo creo que tenemos que incentivar como Cámara la responsabilidad de los empresarios, a generar empresarios que protejan la economía de su región, que no se vean solamente tomando decisiones a corto plazo, sino que seamos visionarios, y por eso esa alianza contigo, maestro. No, pues para nosotros es un gran honor, un privilegio, y sobre todo estar aquí en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que para nosotros nos hace sentir como en casa, amigo. Y eso nos da la certeza que vamos a ir generando estas alianzas importantes con el empresario. Empresario, acérquese, tienen un gran líder, un gran amigo y por supuesto alguien que nos pueda ayudar a fortalecer ese negocio. Sí, México necesita ahora empresarios responsables, solidarios y también empleados responsables y que sean capaces de cumplir con sus obligaciones. Se trata de ir fortaleciendo a esas empresas, fortaleciendo el ámbito económico. La pandemia nos dejó mucha enseñanza y si no la aprovechamos hoy, todo eso que nos dejó, pues entonces ¿cuándo? Si no somos empáticos, no somos solidarios con las familias que perdieron seres queridos. Entonces las relaciones de trabajo requieren ese apoyo, esa solidaridad, tanto del patrón como del capital humano. Esto es un todo. Es un engranaje, a mí me gustan mucho los engranes, wow, Carlos, por eso lo vemos como un todo, que si uno se le cae un diente, pues ya no caminó igual. Y la sociedad así es. Entonces tenemos que ir fortaleciendo nuestra economía personal, familiar, empresarial y por supuesto con el apoyo de tu Cámara, pues vamos a hacer grandes alianzas, vamos a hacer grandes proyectos y vamos a estar atentos al llamado. Pues bueno, no me queda más que mandar un saludo a Lorena Beltrán, presidente de Canacope Servidor Puerto Vallarta, a Héctor Ventura García Flores, presidente de Canaco aquí en Bahía de Banderas y Compostela, a Explora Bahía, de verdad se los digo, si quieren hacer negocios, si quieren que su empresa se fortalezca, se impulse, lo recomendamos ampliamente, busca Explora Bahía, asesórate de los profesionales como los
técnicos que están llevando estos podcasts, maestro, empresariales a todo este mundo global. ¿Cómo ves estas técnicas que estamos? No, verdaderamente es un gran equipo profesional. Realmente veo caras nuevas, juveniles, que también aportan bastante a este proyecto que vas emprendiendo con los podcasts. Y pues sí, asesórense de los profesionales, porque eso es lo que nos dará éxito. Pues nada, no nos resta más que despedirnos, decirnos que nos vemos todos los martes a través de las plataformas digitales de Canaco Servitur Compostela Bahía de Banderas, en Canacope Servitur Puerto Vallarta y en nuestra máster casa que es Explora Bahía. Así es que todos los martes, muchísimas gracias. Esto es la entrevista de Puerto Vallarta para el mundo. Muchas gracias. Nos vemos.